Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología, seguimos con nuestro curso sobre la historia de la Iglesia y concretamente dentro de la segunda parte, síntesis del segundo milenio, vamos a abordar la quinta sesión. Esta quinta sesión tiene como elementos clave que hemos destacado, se podrían destacar muchos más porque es una sesión bastante densa también, pero vamos a hablar de San Carlos Borromeo, la batalla de Lepanto, Galileo, la guerra de los 30 años y después la evolución que sufre Francia desde Griñón de Montfort a la Ilustración, en la que nos quedaremos, porque ya la Ilustración será la materia del principio de la sexta sesión. Bueno, San Carlos Borromeo. Esta es una figura que enlaza perfectamente con el final de la sesión anterior, donde hablamos que el Concilio de Trento supuso una reforma para el clero y también para los obispos. Concretamente, San Carlos Borromeo es el prototipo de los santos eclesiásticos que siguen precisamente las directrices del Concilio de Trento. San Carlos Borromeo fue cardenal y arzobispo de Milán. Había sido secretario de Estado y consiguió la continuación del Concilio de Trento, por tanto es un hombre implicado en el concilio desde el primer momento. Es el tercero, en cuanto a su vida personal, es el tercero de 6 hermanos, de una familia noble y acomodada. Su tío era Giovanni Angelo de Medici, que fue elegido Papa Pío IV en 1559. Tiene una carrera brillante San Carlos. Recibe la tonsura a los 12 años, es educado en la Universidad de Pavia, recibe el doctorado en Derecho Civil y Canónico, pero a la muerte de su padre, su familia, el Papa incluido, le piden que deje la carrera eclesiástica y que se case. Sin embargo, él tiene clara su vocación y decide ordenarse sacerdote en secreto en Santa María la Maggiore, en Florencia, el 4 de septiembre de 1563. Posteriormente será ordenado obispo ese mismo año en la Capilla Sistina, es decir, que realmente es una evolución muy rápida. Como arzobispo de Milán, veremos que es donde tomó su verdadera fama. Pío IV muere asistido por 2 santos, San Carlos Borromeo y San Felipe Neri. Y es elegido un santo dominico que es Miguel Ghislieri, que es Pío V, en enero de 1566, que se convertirá después en San Pío V. Pues bien, en estos momentos Carlos regresa a Milán, pasando por Loreto, y organiza un sínodo provincial para poner en marcha las reformas de Trento. Y después otro y otro llegarían a realizarse 11 sínodos, ¿no? Es decir, teniendo como objetivo precisamente la aplicación del Concilio de Trento, que es lo característico de San Carlos Borromeo como otros santos eclesiásticos de la época. Pero a nivel personal, se le considera como muy generoso con los pobres y practica la mortificación. De hecho, cuando la peste llegó a Milán, él llegó a vender sus propios bienes para atender a las familias necesitadas. Por eso, no solamente es una persona que tiene un nivel intelectual y, digamos, de carácter eclesiástico importante, sino que también se convierte en un verdadero santo, porque tiene una piedad ejemplar. Por otra parte, como tal obispo, luchó contra la corrupción, promovió la práctica de la confesión y el uso del confesionario, consecuencia también de las aplicaciones del Concilio de Trento, y la reforma de la liturgia y del culto, siendo particularmente devoto de la Eucaristía. De hecho, durante la peste de Milán, se dedicó a atender a los sacerdotes que caían y morían a veces en las calles precisamente atendiendo a los apestados. Es decir, el propio arzobispo les llevaba la comunión. También sufrió un atentado con arma de fuego y perdonó a su agresor. Pero, como digo, hay la peste, concretamente, que se da en el año 1576 aproximadamente, es la que se llama la peste de San Carlos, ¿no? Porque aparece esta pandemia, esta plaga en Milán, y entonces él decide hacer penitencia para tratar de que la peste se pare. Así que en procesión, descalzo, con una soga al cuello y la reliquia del Santo Clavo en la mano, se dedica a pedir el fin de la pandemia.
promete ir andando después, y eso ocurre, promete ir andando en peregrinación a ver la Sábana Santa, que entonces estaba en Chambéry, al otro lado de los Alpes, estaba en la antigua capital del Ducado de Saboya, y efectivamente esta es la causa precisamente por la que la Sábana Santa está en Turín, porque el duque de Saboya aprovechó la promesa de San Carlos para trasladar la Sábana a Turín, en la nueva capital del ducado, con la excusa de evitarle el cruce de los Alpes, que era realmente pues un trabajo arduo, ¿no? Pero bueno, pues es uno de los motivos fundamental por el que la Síndone está en Turín desde el año 1578. Pero seguimos con San Carlo Borromeo. Fue un hombre, como hemos dicho, muy valioso. Fue consejero de príncipes y papas. Se conserva una gran cantidad de correspondencia que demuestra que pues los grandes personajes valoraron mucho su opinión. Los papas que conoció, por ejemplo, solicitaron su asesoramiento, y los soberanos de Europa, como por ejemplo Enrique III de Francia, Felipe II, María de Escocia y otros, valoraron su influencia. Se caracteriza, por último, por ser un ejemplo de virtud y nobleza. En 1580 da la primera comunión a Luis Gonzaga a los 12 años, rechaza enérgicamente a los herejes, brujos y hechiceros, y en el transcurso de una visita pastoral cayó enfermo, recibiendo el sacramento de la unción y el viático, y murió diciendo ecce venio, o sea, aquí vengo, ¿no? El cardenal Baronius lo consideraba como un segundo Ambrosio, cuya temprana muerte, que fue efectivamente muy temprana porque murió a los 46 años, fue lamentada por todos y supuso una gran pérdida para la Iglesia. Pero no obstante lo cual, pues ha dejado una importante huella precisamente en la historia de la Iglesia, y por eso lo mencionamos. Vamos a pasar a otros aspectos un poco más culturales o en fin, un poco de política general. Concretamente vamos a hablar ahora de la batalla de Lepanto y trataremos un poquito el caso Galileo, porque se suele mencionar como un baldón en contra de la historia de la Iglesia, y como veremos no es tal la cosa como se pinta, ¿no? En primer lugar, respecto de la batalla de Lepanto, hay que decir que el Islam en 1500 amenazaba Europa, estaba prácticamente comiéndose todo el territorio europeo. Dominaba la mayor parte del Mediterráneo, solo Malta y Creta eran aún cristianas en el oriente, ya que Chipre había caído también ante los turcos, y pues parecía que el empuje de los turcos era imparable y que podían perfectamente hacerse con el resto de Europa. Esto es lo que hizo que al final el Papa San Pío V convocara la última de las cruzadas, que fue la batalla de Lepanto. Es decir, había que parar a los turcos en algún momento, porque si no, pues su dominio acabaría con todo lo posible, ¿no? Entonces Solimán el Magnífico y Barbarroja, que era Cair Eddin, un pirata turco, se habían apoderado del Mediterráneo y robaban y saqueaban. El Papa San Pío V convoca entonces a genoveses, venecianos y españoles, la Liga Santa, que envían 208 barcos contra la armada turca de 273 barcos, colocándose al frente de esta expedición militar don Juan de Austria. El Papa pedirá a todos los cristianos que recen el rosario, y efectivamente se atribuye por parte de los cristianos el triunfo en la batalla de Lepanto al apoyo religioso también, no solamente a la potencia, dijéramos, bélica, que estaba en inferioridad respecto de los turcos, casi por 70 barcos más. Pero efectivamente, pues el milagro se hizo y el rosario pasó a considerarse como un arma poderosa para los católicos. La gran batalla se produce el 7 de octubre de 1571 frente al Golfo de Lepanto, por eso se llama la batalla de Lepanto, y la mayor parte de la armada turca fue hundida, con lo cual terminó el poderío marítimo turco, que se quedará reducido a partir de ese momento a correrías de piratas desde Argel o desde Túnez, pero efectivamente pues supuso el fin de ese avance que hubiera sido letal para la cristiandad europea. Y bueno, pues prácticamente coincidiendo en el tiempo, o muy poco después, se produce un caso que es el caso de Galileo Galilei, al que nos vamos a referir a continuación. Concretamente hay que decir que el caso de Galileo no fue tan famoso en su tiempo, sino que fue posteriormente
con la propaganda de los ilustrados, pues cuando se convirtió en uno de los más flagrantes ejemplos de manipulación histórica, porque lo que se cuenta del caso Galileo prácticamente no coincide en absoluto con lo que realmente ocurrió y que hoy día se sabe perfectamente. Por otra parte, esa propaganda que realizan los ilustrados fue rematada por Bertolt Brecht, que en su obra de teatro Galileo Galilei expone una serie de argumentos que no se dieron. Y concretamente la obra Galileo Galilei ganó el premio Lenin de manos de Lenin, lo cual hace pensar que una obra así no era muy objetiva, ¿no? Puesto que Lenin no lo pretendía en absoluto. Es verdad, hay algunos datos que son totalmente ciertos, ¿no? Es verdad que Galileo fue un eminente astrónomo y que fue condenado por la Inquisición, pero hay muchos datos que se omiten cuando se habla del caso Galileo, ¿no? Galileo, por ejemplo, sostenía en sus tesis la inmovilidad del Sol y la rotación y traslación de la Tierra. Pero esto no era nada nuevo y tampoco era en sí mismo ninguna herejía, ya que lo había propuesto Copérnico, que era sacerdote, y no solamente eso, sino canónigo de una catedral polaca, y que, pues habiendo sido propuesto como una hipótesis, le había parecido bien al Papa reinante, que precisamente era astrónomo también, y no había tenido nunca problemas con la Iglesia. Es decir, él no pretendía demostrar esta teoría, ¿no? Pero lo planteaba con una hipótesis que encajaba. La novedad del razonamiento de Galileo era que utilizaba un aparente desprecio a las Sagradas Escrituras y, por otra parte, la pretensión de Galileo de que había probado lo que afirmaba, cuando, como veremos, eso no es verdad. El proceso de Galileo fue básicamente lo siguiente. Sus tesis fueron condenadas en el año 1616 por una comisión de teólogos, pero la argumentación fue que eran argumentos filosóficamente absurdos y formalmente heréticos, puesto que se oponían a ciertos pasajes de la Biblia donde se habla de la quietud de la Tierra y el movimiento del Sol. Pero, comparecido personalmente Galileo ante el Santo Oficio en 1633, esa condena fue ratificada expresamente. En realidad se había llegado a este momento porque Galileo había sido denunciado por sus compañeros de una universidad, que curiosamente era una universidad laica, la de Pisa, puesto que sus compañeros estaban en desacuerdo con la argumentación de Galileo, cosa que, dicho sea de paso, en las universidades es bastante frecuente, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Pero lo cierto es que no fue una comisión de teólogos o de otros profesores de una universidad cristiana a la que le acusaron de no ser cristiano, sino que fueron compañeros de una universidad laica. Es cierto que los eclesiásticos romanos incurrieron, y por eso se puede decir hoy día, y por eso el Papa San Juan Pablo II pidió perdón por el caso Galileo, pero en la medida que vamos a decir, y es que estos eclesiásticos romanos incurrieron en un grave error al pretender juzgar con métodos teológicos una cuestión que no pasa de ser una hipótesis científica. Hoy día esto nos parece absurdo, es decir, que se intente juzgar algo que debería ser materia de la ciencia empírica con parte de argumentos filosóficos o teológicos. Pero hay que tener en cuenta que el caso Galileo es fruto de su tiempo. Es decir, en ese momento se estaba cambiando la consideración de lo que era la sabiduría, el conocimiento. Es decir, en las universidades medievales se estaba hablando de que la verdad era la que se obtenía por el razonamiento y por la revelación, es decir, en la medida en que la razón no podía llegar más allá. Es decir, la filosofía y la teología se consideraban la base de todo conocimiento. Sin embargo, precisamente, en ese momento se está redefiniendo la ciencia. Es decir, ahora la ciencia se reivindica como un conocimiento autónomo de la filosofía y la teología, y desde luego se propugna el método empírico. Lo curioso es que Galileo entiende que él, con su método empírico, puede demostrar que la Tierra se mueve, pero los argumentos que da, como se vieron después, no eran válidos, porque efectivamente no demostraban lo que pretendía demostrar. Además, Galileo defendía sus tesis con una vehemente convicción derivada de la fuerza de su genio, pero sus argumentos, como digo, eran refutables, pues la demostración física de la verdad de sus tesis solo
fue posible unos siglos más adelante, es decir, que él no demostraba realmente lo que decía. Por ejemplo, su argumento de que las mareas demostraban la rotación de la Tierra es falso. Él consideraba que frente a quienes decían que esto era consecuencia de la Luna, pues él consideraba que eso era una superstición y lo rechazaba, siendo que precisamente no es una superstición, sino que es verdad. Es decir, que Galileo tenía razón, pero no llegaba a demostrarlo. Por tanto, se podía argumentar en contra, puesto que no pasaba de la mera hipótesis. Lo que es curioso es que lo que ha pasado al conocimiento de nuestros universitarios es realmente un mito, porque Galileo no fue condenado. Se suele decir que fue condenado por la Inquisición medieval a morir en la hoguera. Todo absolutamente falso. Primero, porque no se estaba en la Edad Media, sino que es una condena del siglo XVII. En segundo lugar, porque la condena de Galileo no supuso su ejecución, ni muchísimo menos. Su condena se redujo a rezar el Salmo 50, el Miserere, que tendría que rezarlo todos los días hasta que le dijeran basta. Y cuando así se le dio la orden de que ya podía parar de rezar el Salmo 50, pues él decidió seguir rezándolo el resto de sus días. O sea que no debía ser una carga tan forzosa. Y por otra parte, pues por mucho ardor que le ponga uno al rezo de un salmo, no se quema en la hoguera, ni muchísimo menos, ¿no? La verdad es que tampoco estuvo ni siquiera encarcelado, no pasó ni un solo día de su vida en la cárcel. Se alojó en la casa de un cardenal en Roma, que la verdad es que en el siglo XVI-XVII las casas de los cardenales no eran precisamente pues antros comparables a cárceles, ¿no? Y además, incluso lo que sabemos de Galileo lo sabemos porque San José de Calasanz le mandó un escolapio para que hiciera de secretario, es decir, que la propia Iglesia salvó el conocimiento de Galileo y su propia argumentación, ¿eh? Es decir, que todo esto que se considera como pues, una iglesia oscurantista luchando contra la ciencia, pues es bastante matizable. Por su parte, pues como dice la diapositiva, la muerte de Galileo no da para una novela, pero cuando se cambian las argumentaciones y los hechos para hacerlo que sea algo pues apasionante o que sea algo novelesco, pues lo que ocurre es que la que se resiente es la verdad. Es verdad, como digo, que un altísimo porcentaje de estudiantes universitarios actuales creen que murió en la hoguera y que incluso cuando se le ordenó retractarse dijo la famosa frase "e pur si muove", ¿no? Pero todo esto es falso. Galileo murió perfectamente de viejo, con la bendición apostólica y perfectamente también en el seno de la Iglesia. De hecho, tenía una hija monja. Y es más, está incluso enterrado en una iglesia, en la de la Santa Croce de Florencia. Es decir, que hay mucho mito y mucha descalificación y mucha manipulación en el caso Galileo, que digo que en su momento no causó ningún escándalo y que si no hubiera sido sacado por los ilustrados y reconvertido en una obra de teatro de éxito en la época de Bertolt Brecht, pues hubiera sido un caso más que no tendría demasiada importancia. Sí que la tuvo, y con eso pues nos vamos a referir a ella, la famosa Guerra de los 30 años, que es una lucha claramente declarada entre los católicos y los protestantes, como vamos a ver. Bien, la Guerra de los 30 años se realizó entre el año 1618 y 1648, por eso tiene exactamente 30 años de duración. En principio, ¿cuáles son sus antecedentes? La verdad es que España y el Imperio eran dos potencias regidas por la Casa de Habsburgo y estaban alentando la reforma católica postridentina. Es decir, se consideraba que después de haberse aclarado todo con el Concilio de Trento, que ya dije que tenía una autoridad considerable por el nivel de los participantes y el número de los mismos, pues la verdad es que parecía que el catolicismo había tomado un nuevo auge. Así que un protestantismo a la defensiva temía la reconquista católica de Alemania y el conflicto religioso-político a la vez pues fue la chispa, concretamente, o tuvo como chispa la elección imperial de Fernando II de Habsburgo, que terminó degenerando en una lucha armada. Concretamente, la Guerra de los 30 años fue un conflicto largo y devastador que redujo la mitad de la población de Alemania y en la cual las dos potencias católicas que estaban a ambos lados de Francia estuvieron a un paso de conseguir su completa victoria. Fue entonces precisamente cuando la otra gran monarquía católica de la Europa occidental, Francia,
intervino de modo decisivo en la lucha, inclinando la balanza a favor de los príncipes protestantes. Esto es lo que estábamos diciendo, que formalmente Francia era una monarquía católica, pero externamente actuó como si se tratara de una potencia protestante más. Paradójicamente, esto ocurre en un momento en el que Francia está gobernada por famosos cardenales, como Richelieu, que muerto en 1642, y Mazzarino, que murió en 1661. Y hay que reconocer que aquí Francia jugó la carta del poderío nacional, porque efectivamente a partir de la Guerra de los 30 años España perdió la supremacía europea, el imperio quedó sumamente debilitado y se destruyó definitivamente el temido cerco de los Habsburgo en torno a Francia, que pasó a ser sin discusión la primera potencia mundial. Pero dijéramos que el precio de estos éxitos se sancionaron que sancionaron los tratados de Westfalia, fue altísimo en el plano religioso. Es decir, Francia se impuso, pero no el catolicismo teóricamente francés, ¿no? El avance de la reconquista católica de Alemania quedó bloqueado y se perdieron las renacidas esperanzas del retorno a la unidad cristiana. De la paz de Westfalia surge una Europa moderna, pero ya definitivamente dividida. La Europa moderna que surge de Westfalia nació con el alma, como digo, dividida por la fragmentación confesional. El ideal de la cristiandad europea quedó para siempre abandonado y el principio cuius regio eius religio, es decir, cada estado sigue la religión de su príncipe, vino a consagrar la fragmentación confesional de una Alemania que estaba compuesta por 343 principados y ciudades. Otro aspecto que tenemos que tratar es que cuando Francia sustituye a España en el siglo XVII como primera potencia europea, pasa también a tener una gran vitalidad cristiana. Sorprendentemente, las guerras de religión terminaron con un compromiso. Enrique IV, que era hugonote, se convirtió al catolicismo para que Francia siguiera siendo una nación católica. La famosa frase de París, bien vale una misa, se produce precisamente en este momento. Es decir, que el rey se convierte al catolicismo. Pero los hugonotes protestantes franceses recibieron en el Edicto de Nantes un estatuto de tolerancia con garantías. El estatuto de Nantes durará un tiempo todavía, como veremos enseguida. Pero más allá de lo que es el aspecto puramente político, sí que es cierto que empieza a producirse en Francia un renacimiento religioso. Es decir, se habla incluso de un esplendor religioso precisamente por lo que vamos a contar. Es una época donde hay grandes figuras católicas, como por ejemplo San Vicente de Paúl, 1581 a 1660, que promovió las misiones populares a las que se dedicaron los sacerdotes formados en el seminario de San Lázaro, se llaman los lazaristas, y desarrolló también una intensa actividad benéfica, por medio sobre todo de su fundación, que son las Hermanas de la Caridad. Esto incluso, aunque nadie haya visto una hermana de caridad, siempre se dice, yo no soy una hermanita de la caridad. Bueno, pues esto viene precisamente de una fundación de San Vicente de Paúl. Existieron además aparecen nuevas congregaciones religiosas como la creada por San Juan Bautista de la Salle para la enseñanza, los famosos padres de la Salle. Y por otra parte, en el ámbito monástico, la orden del Cister fue reformada, una vez más, es decir, dentro de la raíz benedictina, en un sentido rigorista, como siempre, por el abad Rancé, dando así origen a la trapa, que es una reforma del Cister, ¿no? Esta creencia, mejor dicho, este aumento de la piedad religiosa, sin embargo, no estuvo exento de controversias, y vamos a hablar de unas cuantas, ¿no? Concretamente, vamos a empezar hablando de la célebre controversia de Auxilis. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, según el Concilio de Trento, la gracia divina y la libertad humana concurren en la realización de las obras meritorias para la salvación, es decir, se necesitan las dos cosas, la gracia y la libertad. Pues bien, el padre Luis Molina, jesuita, acentuaba el papel de la libertad humana en la salvación personal, y esto da lugar a lo que se llama el molinismo, del padre Molina. Sus críticos, y al frente el padre Báñez, dominico, consideraban que esta doctrina no respetaba la omnipotencia y la omnicausalidad divinas.
con lo cual empieza a haber una discusión importante entre jesuitas y dominicos. Piénsese además que hay un factor interesante, y es que hasta el siglo XVI los guardianes de la ortodoxia eran los dominicos, y precisamente a partir del siglo XVI los que van a tomar el relevo en la defensa de la ortodoxia católica son los jesuitas. Entonces, no sé si es que estaban haciendo méritos, pero lo cierto es que pues van tomando cada vez más preponderancia en el ámbito de las ideas, y las discusiones entre ellos pues no podían evitarse. Las rivalidades corporativas contribuyeron a agriar la disputa. Los jesuitas molinistas acusaban a los bañecianos de proclividades calvinistas, mientras que los dominicos bañecianos, por su parte, consideraban el molinismo como una doctrina semipelagiana reductora de la acción de la gracia. La cosa llegó a tal punto, es decir, se subió tantos grados de digamos, enfrentamiento, fue subiendo la temperatura hasta el punto de que la Santa Sede tomó cartas en el asunto, y una congregación especial estudió la cuestión durante 9 años, y aunque no llegó a un pronunciamiento, pues por lo menos se llegó a un compromiso que queda expresado por el Papa Pablo V, que dice: queda con extrema seriedad prohibido que el tratar esta cuestión nadie califique a la parte opuesta a la suya o la note con censura alguna, es decir, fuera las descalificaciones. Es decir, este es un tema que es discutible, que se puede matizar, y es lícito que eso ocurra. El hecho de que una comisión no llegue a una resolución clara es porque no está tan claro que sea tan fácil de dilucidar, ¿no? Es decir, si es admisible o se pueden discutir los dos extremos, que nadie se descalifique. Una muy buena decisión. Bien, también tenemos que hablar de Cornelio Jansenio, que era un famoso profesor de la Universidad de Lovaina y luego obispo de Ypres, muerto en el año 1638, que reacciona contra el laxismo supuestamente favorecido por la doctrina molinista y algunos tratados de moral defensores del probabilismo. Pues bien, este Jansenio escribió el Augustinus, una doctrina sobre la gracia basada en las más rígidas tesis formuladas por San Agustín, por eso lo de Augustinus, en su controversia con Pelagio. Como provocará una corriente de rigorismo moral y una espiritualidad de temor y temblor que habría de impregnar las relaciones del cristiano con Dios durante un tiempo. Pues bien, el jansenismo fue acogido con entusiasmo por ciertos ambientes de Francia, donde florecía una intensa vida espiritual. Su introductor fue el abate de Saint-Cyran. También en la abadía de Port-Royal, el monasterio de monjes cistercienses, donde una mujer de temple ardiente, la madre angélica Arnaud, restauró la disciplina e introdujo una rigurosa y severa observancia al difundir esta doctrina. El gran Arnaud, su hermano y el grupo de los solitarios de Port-Royal, junto con Pascal, completaron la aguerrida tropa janseísta, que durante 3/4 de siglo fue manzana de discordia para los cristianos de Francia. Esto origina una verdadera crisis religiosa, porque se oponían los jesuitas contra los que Pascal escribió sus famosas cartas provinciales. Hubo condenas papales, al Augustinus y a las 5 proposiciones jansenistas en el año 1653, y el conflicto se prolongó hasta entrado el siglo XVIII. Al final, Luis XIV ordenó la demolición de la abadía de Port-Royal en 1710 y consiguió de Roma la bula Unigenitus de 1713, que condenó a los jansenistas. Pero ya vemos que supuso, como digo, un verdadero problema, y hasta incluso se podría decir que es un drama. Con estas últimas decisiones se puso así punto final a la historia externa del jansenismo francés, pero no a sus deplorables consecuencias. En Holanda, por ejemplo, se creó una iglesia jansenista separada de Roma por el cisma de Utrecht. Pero lo más grave fue que la crisis del jansenismo, nacida de un sincero, aunque desequilibrado deseo de autenticidad religiosa y de rigor moral, terminó por causar un grave daño a la Iglesia y contribuyó a crear el estado de espíritu que abrió las puertas a la avalancha irreligiosa del siglo XVIII francés. Es decir, que a veces pequeños movimientos que parece que no van a pasar de lo que es pura teoría se van incrementando y realmente pueden tener unas consecuencias terribles a la larga.
Bueno, pero no fueron las únicas opiniones discutibles y que tuvieron consecuencias. También podemos mencionar, por ejemplo, lo que se llama el quietismo, que fue contemporáneo al drama jansenista, que es otra peripecia espiritual aunque de más modestas dimensiones, ¿no? Ese quietismo. Tuvo el quietismo por autor al sacerdote español residente en Roma, Miguel de Molinos, que enseñaba una música de total pasividad en la entrega a Dios. Por eso lo de quietismo. Es decir, no hay que hacer nada, simplemente dejarse. Recibido ilusionadamente por sus seguidores, tanto en Italia como en Francia, Molinos y el misticismo quietista terminaron por ser condenados por la Iglesia también. Más problemas, pues efectivamente las controversias, por ejemplo, sobre los ritos. ¿Y a qué nos referimos? Pues nos referimos a que en este clima de disputa teológica llegó hasta las propias misiones, pues también la discusión con ocasión de las famosas controversias sobre los ritos malabares y chinos. En la India, el jesuita padre Nobili, ansioso de lograr conversiones, juzgó oportuno adoptar una actitud tolerante frente a los usos y costumbres que no le parecían esencialmente paganos, pero que se encontraban en la India o en estos países de Oriente. En China, los misioneros jesuitas también siguieron una parecida metodología apostólica y trataron de adaptar el cristianismo a las peculiaridades culturales de aquel pueblo, con el fin de facilitar la penetración del Evangelio. Esto siempre es muy peligroso, ¿no? Porque a veces lo que ocurre es que lo que termina penetrando en el Evangelio es el paganismo, pero bueno. Lo cierto es que el problema de los ritos consistió en que se estaban haciendo una serie de concesiones. Por ejemplo, las principales concesiones giraban en torno al nombre para designar a Dios, por ejemplo, y a la tolerancia para que los católicos chinos siguieran rindiendo los honores tradicionales a Confucio y a los antepasados, considerando que estas doctrinas no eran contrarias al catolicismo propiamente. Pues bien, esto fue favorecido por algunos misioneros, pero fue considerado excesivo por otros misioneros, que entendían que era inadmisible ese cambio, dijéramos, dentro de la doctrina tradicional de la Iglesia. Así que siguió una larga controversia que terminó en la prohibición pontificia de admitir los famosos ritos, pese a las desventajas que ello habría de reportar al apostolado misional. Es decir, es por tanto un tiempo de disputas y de discusiones. ¿Y qué pasaba en Francia? Pues en Francia se produce una gran evolución, precisamente como consecuencia del auge religioso que se había producido inmediatamente, que hemos citado inmediatamente antes, ¿no? Y así tenemos que citar algunas figuras importantes de la sociedad religiosa francesa, empezando por San Luis María Grignon de Montfort. El padre Grignon de Montfort nació en 1673 en Montfort, como su nombre indica, en Francia. Se educó en el Colegio de la Compañía de Jesús, por tanto tuvo una educación en el mundo de los jesuitas, en Rennes. Se ordenó sacerdote en 1700 y fundó la congregación de sacerdotes que se llamaba la Compañía de María, para el ministerio de las misiones populares principalmente. Y también otra congregación femenina que llamó las Hijas de la Sabiduría, nombre curioso. Fue un gran evangelizador y lógicamente fue perseguido por los janseístas. Fue un infatigable y abnegado misionero que con su misión directa del romano pontífice, que en ese caso era Clemente XI, evangelizó Bretaña y muchas otras regiones de Francia con una labor de muchos años. Concretamente, pues todo lo que es la zona de la Vendée, que tiempo después iba a sufrir el martirio durante la Revolución Francesa, pues tuvo una muy buena preparación precisamente con la predicación de San Luis María Grignon de Montfort. Tuvo, como digo, que sufrir muchas persecuciones instigadas por el espíritu janseísta que se había infiltrado en aquella época no solo entre los fieles, sino entre el clero y hasta en la misma jerarquía de la Iglesia de Francia. Lo más característico, dijéramos, lo que distingue en su predicación a Luis María Grignon de Montfort y su marca de espiritualidad fue la devoción a la Virgen Santísima, con modalidades muy personales. Proponía ser esclavo de Jesús en María, y su obra, el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, pues es todo un clásico de la espiritualidad católica.
Allí se descubren las falsas devociones y demuestra que la verdadera devoción a María es realmente cristocéntrica y trinitaria. Es decir, hablar bien de la Virgen y profundizar en el estudio de la Virgen no supone ningún tipo de menosprecio a lo que sería la piedad y el seguimiento de Cristo. Murió santamente en el año 1716. ¿Algún aspecto más de la espiritualidad montfortiana? Bueno, pues vamos a citar algunos de estos aspectos en esta diapositiva. Por ejemplo, la audaz y carismática proclamación del Evangelio, su amor efectivo por los pobres y los oprimidos, su gozoso abandono en la divina providencia, su énfasis en el Espíritu Santo, el reconocimiento práctico de la maternidad espiritual de María y todo ello acompañado de una vida profundamente contemplativa, pero también activa. Este es un personaje que va a tener una trascendencia mucho mayor de lo que parece en la propia historia de Francia, como veremos en otras sesiones, concretamente en la siguiente. Volvemos a mirar un poquito cómo estuvo el protestantismo en los siglos XVII y XVIII, para hacernos una idea de cómo estaba Europa. Efectivamente, es en Europa un periodo de creciente hegemonía económica de las potencias protestantes. Inglaterra, Holanda, Suecia, Prusia tuvieron un renacimiento económico importante y, como hemos visto, desde el punto de vista calvinista, pues esto se consideraba un apoyo, dijéramos, de la divina providencia a su doctrina, ¿no? Es decir, los protestantes consideraban, sobre todo los calvinistas, que las bendiciones las otorgaba Dios precisamente con el beneficio económico y por tanto el hecho de que la economía de estos países fuera pujante, pues ellos lo consideran como una confirmación de que están en lo cierto desde el punto de vista religioso. Bueno, en contraste, el protestantismo en el plano religioso sufrió las inevitables consecuencias desintegradoras del libre examen, es decir, aunque el protestantismo está bastante extendido, lo que hace es que se fragmenta y se divide cada vez más. Y precisamente lo que era su patrimonio más sagrado, pues se va desintegrando porque se van produciendo divisiones y subdivisiones, dando lugar por una parte a la inestabilidad doctrinal y por otra parte pues eso, a la aparición de muchísimas facciones que dicen cosas manifiestamente diferentes. Frente a esto, la inmutabilidad del dogma católico apareció entonces como un argumento aducido por los apologistas a favor de la verdad del catolicismo. Es decir, mientras que los protestantes iban dividiendo, los católicos estaban tomando fuerza de carácter espiritual más que económico. Bossuet pudo escribir una historia de las variaciones en las iglesias protestantes como testimonio de no ser la iglesia verdadera. Es decir, ese era un argumento que yo en esta misma sesión, si no recuerdo mal, he utilizado sin pensarlo, y es que efectivamente esa división pues es incompatible con el hecho de que el Espíritu Santo inspire a todo el mundo, no puede inspirar cosas que sean contradictorias. No obstante lo cual, o mejor dicho, quizá precisamente por lo cual, también hay varios intentos de buscar la unidad entre los protestantes e incluso con los católicos. Aunque algunos protestantes en el sínodo de Dordrecht, en 1688 en Holanda, redactan una profesión de fe ortodoxa que tendrían que suscribir los pastores que quisieran permanecer en el seno de la Iglesia reformada, la fragmentación de las grandes confesiones protestantes en sectas y grupúsculos fue, como digo, una tendencia incontenible. Por eso hubo autores y verdaderos personajes que pretendían que no solamente en el seno del protestantismo, sino a favor, pretendían la unidad, sino también incluso se buscó la unión total entre los reformados, incluso con la Iglesia Católica. Fue, por ejemplo, la voz ilustre de Leibniz, filósofo, matemático y jurista alemán, que durante más de 10 años sostuvo un debate con Bossuet, orador y obispo francés, en busca de puntos de entendimiento para una conciliación cristiana. Pero, evidentemente, algo que no se consiguió, como podemos imaginarnos perfectamente. Mientras tanto, ocurrían más cosas. Por ejemplo, el regalismo. El regalismo arrasa a los países católicos. Hay un ramalazo de particularismo eclesiástico, de puntillosos recelos frente a la Santa Sede, que hizo que las monarquías mormónicas y otras que también tenían a gala reconocer el catolicismo como una única religión del Estado,
bueno, pues tuvieran una posición, digamos, predominante y que se les fuera concediendo una serie de privilegios a veces excesivos. Son componentes fundamentales del regalismo monárquico en el siglo XVIII, por ejemplo, el catolicismo oficial, la desconfianza hacia Roma y el intervencionismo del Estado en asuntos de la Iglesia. Por fin, el rey Sol, Luis XIV de Francia, restableció en su plenitud la unidad católica de Francia al derogar el edicto de Nantes, que recordemos que era el que había permitido la igualdad entre católicos y protestantes. Pero su absolutismo, por otra parte, abrió el camino al despotismo ilustrado del antiguo régimen y le hizo entrar en conflicto con la Santa Sede. Esto originará, y esto es algo que después va a ser potenciado incluso en la Revolución Francesa, lo que se llama el gallicanismo, es decir, es la tendencia a considerar que lo más importante de la Iglesia en Francia es Francia, ¿no? Es decir, la Iglesia francesa nacional. El rey Sol pretendía extender a todos los obispados y beneficios vacantes los derechos de regalía a favor de la corona, que el Concordato de 1516 había reconocido en algún caso especial y que él quería que se generalizara, lo cual, como digo, es un privilegio excesivo y que precisamente durante siglos se había luchado en contra del nombramiento por parte de los elementos políticos de los sacerdotes o de los obispos, ¿no? Ante la protesta del Papa Inocencio XI, el episcopado francés se puso de parte de Luis XIV y el más ilustre de sus miembros, Rousset, compuso los 4 célebres artículos orgánicos redactados en 1682, que constituyen la genuina quinta esencia del gallicanismo. Vamos a verlos precisamente. Los 4 artículos orgánicos debían enseñarse en todos los seminarios franceses y que eran algo que pues era como plantar la semilla del nacionalismo francés dentro de la Iglesia. Concretamente, los 4 puntos eran los siguientes. En las cosas temporales, se decía, los reyes son independientes de la Santa Sede. 2. El concilio está por encima del Papa. O sea, se volvía una vez más al conciliarismo tal como se había propuesto en el concilio de Constanza. 3. El Papa debía respetar las reglas, costumbres y constituciones aceptadas en la Iglesia galicana. Es decir, que las costumbres francesas estaban por encima de las costumbres cristianas generales, lo cual es bastante discutible. Y por otra parte, que las definiciones que se refieren a la fe son irreformables, al menos sin el consenso de toda la Iglesia. En eso podemos estar bastante de acuerdo. Pues bien, el conflicto de las regalías no se resolvió hasta más tarde, en 1693, cuando fue revocada la orden de enseñar los artículos en los seminarios. Pero el espíritu galicano se mantuvo vivo en el clero francés durante mucho tiempo y, como digo, renacerá después incluso dentro de los revolucionarios franceses. Otro aspecto que tenemos que mencionar, y era la importancia que estaban teniendo los jesuitas y, lógicamente, pues para muchos estados se consideraban casi como una especie de arma extranjera, ¿no? Porque su cuarto voto de obediencia al Papa los consideraba casi, o hacía que se pudieran considerar casi como agentes de potencias, como digo, extranjeras, ¿no? Como espías del papado. Así que el blanco preferido de la ofensiva antirromana fue la Compañía de Jesús, considerada por sus adversarios como la principal fuerza de que disponía el papado. Las reducciones jesuitas del Paraguay, la quiebra de los negocios del padre Lavalette en la Martinica y el motín de Esquilache en Madrid fueron aprovechados para esta campaña contra los jesuitas, que dio lugar a la expulsión de los mismos de Portugal, de España, de Nápoles y de Francia, hasta el punto de que al final la Compañía de Jesús fue disuelta por el Papa Clemente XIV. Es decir, que en esta vorágine se ven inmersos los jesuitas como no cabía menos que esperar. Otra versión del regalismo es el febronianismo, que procede de Nicolás de Hontheim, alias Febronio, obispo auxiliar del príncipe obispo elector de Treveris, Alemania. Influido por el gallicanismo y con el propósito de facilitar la unión entre católicos y protestantes, redacta la obra La Constitución de la Iglesia, que resucitaba en parte las viejas doctrinas conciliaristas, una vez más. Consideraba que el Papa tenía que desempeñar tan solo una función de gestión administrativa, propugnaba además la subordinación de las iglesias a los príncipes y el retorno a la disciplina de una pretendida iglesia primitiva.
Esto es a veces una constante que puede ser muy buena, pero en ocasiones pues da lugar a algunos desastres en la historia de la Iglesia. Otra versión del realismo es el josefismo. Pese a la condena por el Papa, la doctrina se difundió ampliamente, esta doctrina regalista, y su influencia no fue ajena a la actitud antirromana adoptada por los tres principales electores eclesiásticos del imperio en la segunda mitad del siglo XVIII. El regalismo prendió en la monarquía de los Habsburgo bajo la forma de josefismo. La Iglesia, según la mente de José II de Austria, del cual le viene el nombre, habría de ser una especie de departamento del Estado encargado del culto y del fomento del orden moral. En el fondo, pues lo que estaba surgiendo era la tendencia a la nacionalización, es decir, y una vez más la vuelta a considerar que el poder político estaba por encima del poder religioso y desde luego el fin de la autonomía de la Iglesia en ese punto, ¿no? Así que todo el régimen eclesiástico tendría que ser regulado minuciosamente por el gobierno, según el josefismo, desde el calendario litúrgico a los estudios de los seminarios, es decir, tenían que ser el Estado o los monarcas los que tendrían que definirlo absolutamente todo, desde el régimen de los monasterios a las comunicaciones con la sede romana, todo. Por fin, el sínodo de Pistoia de septiembre de 1786 fue un intento del obispo Escipión Ricci de extender las reformas josefistas al Gran Ducado de Toscana, cuyos soberanos pertenecían también a la Casa de Habsburgo. Todos estos argumentos, pues al final van confluyendo o van alimentando lo que sería el nacimiento de una filosofía que más que anticatólica termina siendo anticristiana, como vamos a ver. Y es que en el periodo entre 1680 y 1715, los 35 últimos años del reinado de Luis XIV de Francia fueron unos años cruciales en los que maduró el gran cambio de ideas y de mentalidades que terminaría alumbrando la ilustración anticristiana del siglo XVIII, de la que hablaremos en la sesión siguiente. En las décadas siguientes, los llamados filósofos impusieron de modo abrumador su dominio intelectual. Estos filósofos formaron una auténtica secta, de la cual Voltaire hizo las funciones de pontífice máximo, como veremos más ampliamente, como digo, en la sesión próxima. Lo cierto es que 2 siglos antes la crisis protestante había roto la unidad espiritual de Europa, pero todavía era una revuelta religiosa y cristiana. Ahora el cristianismo mismo y aún toda la religión positiva era lo que se ponía en entredicho, es decir, estos filósofos terminan desarrollando un pensamiento anticristiano, no solamente anticatólico. Y esto además se produce con una rapidez pasmosa, es decir, todo cambia y de manera radical. Como decía un comentarista, la mayoría de los franceses pensaba como Bossuet y de repente los franceses se ponen a pensar como Voltaire. Bueno, ¿cómo se desencadenó esto? Bueno, pues dijéramos que el fundamento filosófico, no solamente religioso, sino también filosófico, de estos planteamientos tiene unas raíces un poco anteriores. Y es que hay que tener en cuenta que el cristianismo es una religión revelada y con verdades de orden sobrenatural a las que se llega por la fe. Pues bien, es una religión histórica, no se pueden dudar de los hechos, pero el racionalismo cartesiano proclamaba como principio del discurso humano la duda metódica y el rechazo de todo aquello que no se impusiera con evidente claridad al Supremo Tribunal de la Razón. Pues bien, el principio filosófico de la duda, hay que dudar de todo, si no se puede demostrar, lleva al racionalismo radical, y el racionalismo llega al escepticismo religioso, como vamos a ver. En ese sentido, pues tenemos que citar la figura de René Descartes, que diríamos nosotros. Era católico y consideraba que el hombre tiene una certeza segura e inmediata acerca de Dios. Pero el racionalismo posterior que origina no distinguirá estos aspectos y acabará por negar valor al conocimiento fundado en la fe y a las verdades religiosas reveladas y al orden sobrenatural. Ese racionalismo sin atenuantes, al rechazar la revelación, conduce fácilmente al escepticismo religioso. Si no hay nada seguro, mucho menos lo que no se puede demostrar porque está en un ámbito indemostrable. Así que la corriente hedonista de los libertinos, protagonizada por Saint-Evremond, sacaba una consecuencia que ya había descubierto sus predecesores de tiempos del profeta Isaías y de San Pablo. Es decir, al final
el régimen de vida era, pues como se cita en la Biblia por San Pablo, hoy comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, la duda, el racionalismo al final lleva a todo lo contrario, es decir, a ser un libertino y a ocuparse de las cosas que no sean racionales en realidad. Esto es una paradoja, pero es algo que efectivamente se da. Por fin, la crítica radical de Spinoza contra la Biblia aprovechaba la demolición de ciertas interpretaciones tradicionales, como la relativa a la antigüedad del mundo, para poner en tela de juicio de modo global el valor histórico de los libros revelados. Y por tanto, como hemos visto, ya que el cristianismo tiene una raíz histórica, si se duda de la historicidad de Jesús, por ejemplo, se duda de todo, y entonces pues no hay nada que sea seguro y nada atendible. Más aún, estos planteamientos llevan a rechazar incluso los milagros, que son esenciales en los evangelios, y el orden sobrenatural, poniéndose en un mismo plano con las leyendas y la superstición. Al final, hay una crisis de lo que es Dios también, es decir, no solamente se está en un punto de vista anticatólico y anticristiano, sino que se llega a un aspecto todavía superior, que es el deísmo, es decir, Dios existe pero como si no existiera, ¿no? El deísmo nació en Inglaterra y se propagó a Francia y Alemania. Era la sustitución de la religión revelada por una mera religión natural. En realidad no niega a Dios, pero lo convierte en un ser que es ajeno completamente al mundo, ¿no? Es decir, lo difumina y lo aleja del hombre. A Dios, el Dios de los deístas, es una construcción racional, es el gran arquitecto del universo, como se va a decir poco tiempo después. A menudo este es un Dios panteísta, donde no se sabe muy bien que se pueda reconocer su carácter personal y al margen de toda revelación. Es decir, Dios no entra en la historia. Por tanto, pues esto, desde ese punto de vista, pues se supone pues la difuminación y prácticamente pues el acabar con la religión. Porque si la religión no te religa a Dios, lógicamente, porque Dios está al margen, pues no hay nada más que decir, ¿no? Esto terminará dando lugar a una aparición curiosa que es la masonería. El deísmo alumbró la masonería, cuyas primeras logias se fundaron en Inglaterra a comienzos del siglo XVIII. Los estatutos de la masonería son de 1717, ¿no? Como sabemos, redactados por dos sacerdotes anglicanos. Y la masonería constituye una sociedad secreta que rechaza toda religión positiva, pero muy especialmente el cristianismo, precisamente por los visos de considerar que el cristianismo no es relativo, es absoluto, y aunque fomenta entre sus miembros la fraternidad y la filantropía. Sí que es verdad que, como esto sería mucho más largo de explicar, pero la masonería pues tiene diversas ramas y ahí con el mismo nombre se pueden denominar diversas realidades. Pero lo cierto es que como mínimo predomina el deísmo, que es de lo que estamos hablando. Al final, o mejor dicho, en principio la masonería no se consideraba incompatible con la práctica de una religión, cada uno la suya, pero a partir de un determinado momento, concretamente por el Papa Clemente XII, un Papa Corsini, pues fue condenada y considerada como incompatible, ¿no? Así que en 1738 pues se prohibió para los católicos y desde luego tuvo o mejor dicho, no desde luego, sino lo cual no impidió que tuviera una indudable influencia en el desarrollo de la Ilustración. Y por eso, en la siguiente charla, en la siguiente sesión, vamos a hablar precisamente como primer punto de la Ilustración anticatólica. También hablaremos de Alfonso María de Ligorio, de la Revolución Francesa y del liberalismo nacionalista y el positivismo. Pues quedamos emplazados para la siguiente sesión y ahí ya me remito.